Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: incendios forestales. Estudio de las causas y estrategias de prevención. Saludos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en otro espacio más que abrimos para abordar un tema de trascendental importancia en la vida de Honduras, en la vida del país. Los incendios forestales, pero sobre todo el estudio de sus causas y más allá de ello, las estrategias y la articulación de planes para prevenirlos en momentos en los que, como ocurre en la temporada seca, Honduras se expone cada vez más frente a uno de los fenómenos que mayor incidencia y sobre todo mayor daño le causa y le ha causado al país. De hecho, se trata del país con quizás las mayores afectaciones a nivel regional respecto al impacto de los incendios forestales. Qué gusto que nos acompañen, gracias por estar de nuevo con nosotros en esta hora y media en la que con nuestros invitados panelistas iremos abordando las distintas aristas alrededor de este tema. Mi saludo de inmediato para nuestra querida Jackie Redondo. ¿Cómo estamos, mi estimado licenciado, y a nuestros amables telescuchas y televidentes? Hoy tenemos visita en casa. Se encuentra aquí con nosotros el director del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Luis Solís, a quien le damos de inmediato la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, licenciada Jackie, licenciado Juan Carlos, y también un saludo también a todo el pueblo hondureño que está pendiente de este importante foro y oportuno en estos momentos tocar esta temática de interés nacional, los incendios forestales. Ya sabemos las causas, cómo nos afectan, pero hay que ver más allá del humo y la llama. Hay toda una estructura, hay inversión, hay recursos que hay que proteger y al final son bienes comunes de la patria. Bien, también vamos a saludar a Oscar Oquelí. Él es ingeniero forestal y director nacional del EDEN Honduras. Bienvenido. Buenos días a estudio, ¿verdad? Buenos días al pueblo hondureño y también, buenos días Centroamérica, América Latina y el mundo, porque las redes ahora, esa es la importancia de estar en los medios, porque las redes ahora son internacionales y qué interesante poder ver que para este foro de tan altísimo nivel podemos contar con participantes del Uruguay, con participantes de Guatemala. Eso ya nos está dando a entender que esta problemática es más de un país, es Centroamérica, es América del Sur, es Norteamérica. Ahorita Taiwán está teniendo problemas de incendios forestales, entonces es interesante esto. Y yo también les digo algo que me alegra de la calidad de ponentes que están hoy en el programa. Sin embargo, yo siempre me pregunto, para el caso ya específico de Honduras, yo sí creería que es bueno invitar a psicólogos, invitar a sociólogos, para tratar de entrar en la cabeza de esa persona que mete un incendio en un bosque y ese bosque no hace más que darle agua, darle sombra, darle comida, darle todos los beneficios. Entonces es increíble cómo tengamos ese nivel de enfermedad mental. Muchas gracias por el momento, licenciada. Bueno, y es que como usted dice, tenemos reacciones desde Guatemala, a quien vamos a darle de inmediato la bienvenida a Marco Barquín. Bienvenido. Marco Barquín es el coordinador del Bosque Biosfera Sierra de Minas en Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, por favor reciban un fuerte abrazo y fraternal abrazo desde la República de Guatemala a todos nuestros buenos amigos que cuidan los bosques, deseosos de que este foro alimente un poquito el cuidado de nuestros bosques. Mencionaba con el colega hondureño que es muy importante el cuidado de nuestros bosques. Yo soy un claro ejemplo porque yo soy ingeniero civil, sin embargo, administro varios proyectos hidroeléctricos a lo largo de la cuenca de la Sierra de las Minas y hemos estado ejemplificando la cohesión entre empresa privada y gobierno.
Los bomberos ha sido muy fructífera y esto me involucró a mí a ver varias medidas, pero tal vez el mensaje más importante es que todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros bosques. Recuerden que cuidar un árbol es como cuidar un niño. Son el futuro de nuestros países y de nuestro abastecimiento de agua. Puedo hablar por Honduras y Guatemala, si me permiten, y es que tenemos una riqueza en bosques impresionante y tenemos que cuidarla. Porque yo cuido el bosque porque es nuestra materia prima para generación de energía hidroeléctrica. Y hay que cuidar los bosques porque también son los que precipitan la lluvia para los afluentes de ríos. Sin embargo, creo que todos estos datos los vamos a ir enriqueciendo a lo largo del foro. Agradezco ser partícipe de este y espero que mis humildes experiencias e ideas pues nos puedan ayudar y contribuir un poquito al cuidado y desarrollo de nuestros bosques. Por de pronto, bienvenidas a los demás y aquí me tienen a sus apreciables órdenes. Con permiso. Así es, vamos a tener 1 hora y media para analizar todas estas importantes aristas, para descubrir las causas, cómo lo hacen a nivel internacional, porque también tenemos de Uruguay a el subcomisario y jefe del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de la Dirección Nacional de Bomberos, a quien le damos la bienvenida. Subcomisario Víctor Fagundes, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación y bueno, saludar a los participantes y bueno, ponernos a las órdenes de lo que tiene que ver con Uruguay. Nosotros somos un país muy chico, pero que se ha dedicado bastante a la forestación. Desde los años 80 se empezó a legislar y a trabajar y bueno, pienso que hemos tenido una gráfica muy positiva en lo que tiene que ver con prevenciones de incendios y se viene trabajando muy bien. Yo llevo 25 años en actividad, soy subcomisario, dependo de la Dirección Nacional de Bomberos, del Ministerio del Interior, soy ejecutivo. Nosotros dependemos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. No somos voluntarios, somos rentados, pero bueno, la idea nuestra, tenemos un régimen verticalista y la idea es apoyar y trabajar en todo lo que tiene que ver con diferentes incendios. Somos bomberos estructurales, también tenemos la parte de incendios forestales, o sea, tenemos todo compartida nuestras funciones dentro del país. Somos todo el país depende nuestro, nosotros tenemos una ley que nos rige y ahí, bueno, más adelante en el foro vamos a ir explicando un poco cómo nos manejamos nosotros, pero la idea es ponernos a las órdenes, cualquier consulta, preguntas, vamos a estar en comunicación. Lo importante es que hoy tenemos como panelistas, como invitados, a técnicos, a gente que se ha especializado en la materia. La presencia de la Dirección Nacional de Bomberos del Uruguay se debe al hecho de que los bomberos, la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay ha tenido una participación activa, un rol interinstitucional protagónico en la estructuración del programa, del Plan Nacional de Prevención que ha implementado el Uruguay. Y en Honduras, el actual titular del Instituto Nacional de Conservación Forestal es también un experto. Yo lo he dicho públicamente, si hay un funcionario, un técnico al que yo tengo que reconocerle su expertise, pero no solamente eso, sino también su compromiso, su conocimiento en el campo, es precisamente el ingeniero Luis Solís, actual ministro director del Instituto de Conservación Forestal. Honduras cuenta, ingeniero Solís, con la mayor superficie de vocación natural forestal de Centroamérica, pero es también en la región uno de los países, tal vez el país más afectado por los incendios forestales. ¿Qué tanto avanzamos en las últimas décadas en la consolidación de un programa de protección permanente y qué tanto se han logrado sentar las bases en la consolidación de ese programa de protección permanente? De que aquí no estemos pensando en los incendios y en las medidas y en los planes, nada más cuando viene la temporada seca, ¿verdad? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Honduras es un país que el 80% del territorio es vocación forestal. El 56% del territorio tiene bosque, la cobertura de bosque,
estamos en este momento actualizando el mapa de cobertura forestal. Puede ser que esos datos vayan tendencia de reducción. Y el ecosistema más vulnerable a incendios forestales es el ecosistema de pino, encino y algún bosque seco. En temporada de verano se vuelve ese bosque cerca de 2.7 a 3.7 millones de hectáreas, dependiendo la perspectiva climática, pone esa vulnerabilidad. Mire, vamos a hablar claro. Cuando existía la guardería forestal, cuando la Administración Forestal del Estado, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, existía presencia en los bosques, existía personal comunitario defendiendo los bosques y existía una gobernanza forestal en los bosques con el manejo forestal de áreas nacionales, áreas privadas, cumpliendo lo que son los planes de manejo. El plan de manejo no solo es la extracción del recurso forestal, la extracción de la madera, sino es un plan que tiene varios programas que garantizan la sostenibilidad. Uno de los principios del manejo forestal y uno de los principios de la sostenibilidad es la perpetuidad del bosque como un recurso renovable. El bosque llega a su rotación, llega a etapa de cosecha, pero se vuelve nuevamente a establecer. Pero para que un bosque de conífera o otro tipo de bosque se pueda regenerar, necesita hacer un programa serio y comprometido contra incendios forestales, porque si no, el fuego destruye lo que es plantación, el fuego destruye lo que es la regeneración natural del bosque. Se pierde la institución, pasa a ser el Instituto de Conservación Forestal en el 2008. Luego sucede lo que después del 2009, el golpe de Estado y la institución no tiene recursos, pierde los recursos de cooperante, no tiene los recursos y la institución se reduce prácticamente a ser una institución de trámite y pierde lo que es la presencia y el control en territorio, se pierde la gobernanza. Si no hay una institución que regule, que monitoree, que dicte las pautas, cómo se van a hacer las cosas, pierde la gobernanza. Tal es el punto que Codefor manejaba un alto presupuesto, cerca de 2.500 millones de lempiras, estamos hablando del 2007, 2006, y pasa ICF a manejar un presupuesto cerca de 423 millones de lempiras. No estábamos viendo que tendríamos que defender nuestros bosques, que son medios de vida. Aquí hemos coincidido las 6 intervenciones. Los bosques son medios de vida, son de beneficio colectivo, los bienes ecosistémicos que se producen en el bosque, oxígeno, agua, alimentos. Y no lo estamos viendo como un bien común, lo estamos viendo solo como un recurso que quien se puede aprovechar y quien puede obtener utilidad o riqueza del bosque. Al perder la gobernanza, pues se va deteriorando la capacidad de detección de incendios, de respuesta para atender incendios, como torres de radiocomunicadoras, equipo de radiocomunicación, torres para detección de incendios, el personal y la presencia. No vamos a hacer largo el cuento. A tal punto que el 2022, que su servidor llega a ICF, el presupuesto nacional para atender incendios forestales, estábamos hablando de 15 millones de lempiras. 15 millones de lempiras que pasan a ser tercerizados a una ONG. No es ni la institución que va a ejecutar esos fondos, es una ONG que los va a ejecutar. Revisamos, no había presencia, no había capacidad institucional, no había coordinación, no había organización. La empresa privada hacía sus esfuerzos, Cuerpo de Bomberos haciendo sus esfuerzos, COPECO haciendo sus esfuerzos, las Fuerzas Armadas haciendo sus esfuerzos, pero eran esfuerzos aislados, fuera de coordinación, donde la expertise técnica está en el Instituto de Conservación Forestal. Y estrenando mi cargo, llevo a un incendio que hay en Guasarique y miro todas las instituciones viéndose sin ninguna orientación técnica cómo abordar un incendio forestal. Por eso tenemos en la reciente historia casos de muerte de combatientes, en Upare, en la montañita, porque no existía una coordinación aquí. Lo primero era organizar y coordinar, hacer los centros de coordinación interinstitucional contra incendios forestales, los COIF que han funcionado en el país. Encontramos 3 desarticulados, funcionando solo el de occidente del país, y estaba el ejemplo, que había menos incendios en el occidente del país, y empezamos a articular. Hoy tenemos 16 COIF. Hoy Olancho tiene un COIF
que es uno de los departamentos de mayor incidencia de incendios forestales, este año no tienen tantos incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el COIF? Están todas las instituciones con capacidad para combatir incendios forestales, los recursos, están los sistemas de monitoreo, que están los sistemas de alerta de un incendio, la denuncia en el monitoreo se puede detectar, se verifica en campo y se atiende de manera inmediata a un incendio forestal. La clave es detectar el incendio y atenderlo de la manera más oportuna. Entonces, atenderlo de la manera, pero hay que atenderlo. Entonces, eso reduce el área afectada. ¿Qué pasaba? Y hicimos un trabajo científico con imágenes satelitales. Tenemos un sistema que se llama Smart Fire, imágenes satelitales, cicatrices de calor, y determinar el área del país que era afectada por incendios forestales, real, y el lugar donde sucedió un incendio forestal. Entonces, si yo le digo, en Natiro un incendio forestal que afectó 1000 hectáreas, es porque las afectó. No estoy estimando datos. O no estoy, y si le digo, en el país hay 300.000 incendios, en el 2000, 3.000 incendios en el 2024, es porque hubieron 3.000 incendios en el 2024. Entonces, vamos partiendo de la verdad. Anteriormente no, se estimaban las áreas y se estimaban los incendios que podían combatir. Entonces, los datos que tenemos del 2022 para atrás son datos estimados. Cuando hicimos el estudio hacia atrás, en el país se quemaban cerca de 600 a 700.000 hectáreas de bosque al año, pero nadie les decía, no eran oficiales. El dato que se manejaba era otro. Entonces, ¿cómo va a planificar si no tiene datos reales? Entonces, el abordaje es la base científica. El resultado que miramos hoy en el país es una planificación en base científica, perspectivas climáticas, sistemas de alerta temprana, monitoreos satelitales y la respuesta inmediata. Ese es el trabajo articulado que venimos iniciando. Yo le digo al equipo institucional, incluso tenemos muchos aliados, en empresas privadas, en comunitarios, que están en las bases, y la base científica tiene algo. Sirve para la toma de decisiones inmediatas, porque esto es un siniestro, hay que tomar decisiones de la manera más oportuna, y sirve también para optimizar recursos, y lo que menos hay son recursos. Sí, sobre eso vamos a ir ampliando en esta hora y media que tenemos de programa. Ya nos dio una radiografía en el tema institucional, y la pregunta aquí para Oscar Oquelí, que es ingeniero forestal y también es director forestal del EDEN Honduras, es, a su criterio, ¿cuál cree que son las principales causas de los incendios aquí en nuestro país y cuál es la diferencia que existe entre las causas, digamos, de Honduras y Guatemala y de otros países centroamericanos? Bien, excelente pregunta, licenciada. Bueno, yo creo que cuando abordamos las causas, hemos hablado mucho de que ancestralmente cómo hemos utilizado el fuego, ¿verdad? Entonces, en Mesoamérica, por poner el contexto por todos los invitados que tenemos hoy en el foro, hemos tenido por tradición el uso del fuego. Y no es que usar el fuego sea malo. Y mire cómo cualquiera puede decir, bueno, lo invitan al foro y viene a decir que el fuego es bueno, pero resulta que es en qué momento quemamos. Entonces, resulta que incluso hay registros en la parte de Norteamérica, entre los indios cherokees y todas estas áreas tribales de Norteamérica, donde ancestralmente también ellos utilizaron el fuego, pero sabían en qué momento utilizar el fuego. Y entonces, en el caso ya estrictamente de Honduras, nuestro campesinado ha utilizado el fuego como esa herramienta y a veces lo culpamos porque el por qué utilizarlo, y realmente es de que si lo vemos en temas de costos, ¿verdad? Ellos queman porque es lo más barato que tienen a su alcance para deshacerse de la maleza. Sin embargo, también sería bueno invitarlos y este tipo de foros es importante para decirles a ellos que si revisamos también la historia ancestralmente, muchos, ¿cómo se llama?, lugares se quemaba previo a que viniera la época ya, digamos, fuerte y ardiente, que es el mes de abril, que es el más caliente. Entonces, hemos estado también históricamente cambiando la fecha en que nosotros quemamos. Ahora bien,
algo que me ha estado llamando mucho la atención y que por eso pues pido disculpas, licenciada, porque sí, yo insisto de que debemos de, por lo menos en Honduras, eh, identificar un psicólogo o psicólogos e invitar al colegio de psicólogos, al colegio de sociólogos, porque tenemos que internalizarnos más y ver qué es lo que está pasando en la salud mental de nuestras personas, porque resulta que se ha visto que el uso del fuego para cultivos ha disminuido. O sea, aquí los medios han ayudado mucho, los programas de las instituciones han ayudado mucho para disminuir los incendios. Sin embargo, entonces vemos de que propietarios privados de sus bosques que hacen manejo forestal están cumpliendo con la ley al hacer rondas preventivas contra fuego. Por otro lado, muchas comunidades han entrado en estos mecanismos de hacer rondas preventivas contra incendios. En el caso de Edén, Honduras, tenemos sitios donde nosotros estamos apoyando y hemos ayudado a hacer esas rondas preventivas comunitariamente. Pero resulta, y eso es algo que no lo podemos negar, el ministro lo puede reafirmar, y es que entre las horas de las 9 de la noche a 12 de la noche es cuando mayor cantidad de incendios están apareciendo. Entonces, ahí ya vemos que hay otra cosa, que hay una mano criminal. Antes era, bueno, ok, yo voy a quemar para mi cultivo, voy a quemar para sacar una colmena, para el tema de miel, o ando de cacería y voy a quemar. O sea, no es que no se están utilizando estas prácticas, pero ahora creo yo de que hemos llegado más allá. No sé qué es lo que está pasando. Sería que habría que analizarlo mucho más amplio de cuál es el interés real sobre ese territorio, porque yo sí creo de que al perderse mucho la gobernabilidad, entonces realmente hay intereses, y por no decirlo aquí claro y abierto, también hay intereses oscuros, podríamos decir hasta del narcotráfico, por querer acaparar ciertas áreas, porque es increíble. ¿Por qué utilizar, digamos, si hay un sitio que hay todas las rondas preventivas, está todo lo que se nos dice de los métodos de prevención, pero resulta que siempre en las penumbras de la noche aparece ese fósforo criminal para ir a incendiar? Esto quizás podríamos después ver si se comparte con Guatemala, no sé, quizás en el Uruguay no, pero entonces ese ya es un problema más fuerte que tenemos en Honduras, porque es increíble cómo las personas buscan las penumbras de la noche para ir a meter un incendio. Entonces ya no es algo como que lo que nosotros hemos estado estudiando ancestralmente se utilizaba el fuego. Otro, digamos, los ganaderos utilizan el fuego para quemar, y ellos dicen, bueno, con esto renovo mi pasto y elimino garrapatas. Sin embargo, hemos visto que esas prácticas han disminuido y que las intenciones de acaparamiento de los bosques son más graves en estos momentos. Entonces, ahí es donde yo sí considero de que al nivel más alto debe hacerse ese análisis y que no le tiemble la mano, porque la ley forestal es clara y el Código Civil es claro. Hay cárcel para los pirómanos, cárcel para el que mete fuego intencionalmente. Sin embargo, vemos que está en las leyes, pero la aplicabilidad es mínima, y eso sí nos preocupa a nosotros grandemente. Y en Guatemala, ingeniero Barquín, ¿cómo se ha articulado interinstitucionalmente el país? Sabemos que todo lo engloba la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, pero ¿de qué forma ha funcionado en la práctica, en la operatividad, las políticas públicas a través de una articulación de esfuerzos que permita que no solamente se sigan o nos quedemos abordando nada más las causas, sino trabajando en lo que más interesa, que son los programas que sobre todo impacten en la prevención, Muchas gracias por tu pregunta. Es muy importante mencionar
de que en Guatemala está detectado que el 95% de los incendios forestales son debidos a mano criminal, llamémoslo intencionales. En Guatemala el año pasado tuvimos declarados 995 incendios forestales, de los cuales incendios totales, más de la mitad fueron incendios forestales intencionales. Hemos detectado, por ejemplo, en la Sierra de las Minas, que hay gente que hace pequeños agujeros e inserta una veladora con hojas en el fondo. Encienden la veladora, se van, y cuando la veladora termina, provoca ese incendio que luego se vuelve a generar. Ahora, el problema es, lo que hablaba muy bien el colega hondureño, pero detenciones son prácticamente cero. Tenemos más denuncias por tala indebida o por extracción de madera de las zonas núcleo, digamos, de los bosques. Esto es más fácil detectarlo porque los camiones son arrestados en el camino. Sin embargo, sigue siendo una práctica muy usual. Algo muy importante a mencionar es que cuando tú incendias un bosque y logras que los árboles se incendien solamente la corteza, que en muchas ocasiones sucede, pero el árbol cae, su resistencia a nivel madera se incrementa hasta un 20%. Significa que es madera más valiosa que la madera verde. Ahí es donde radica algunas de las ventajas de poder incendiar un bosque. Otra práctica es que cuando no me autorizan la tala de un bosque, intencionalmente prendo fuego para luego volverlo candidato más apto para la tala de dichos árboles. Con esta finalidad y con otras más, porque es muy importante aclarar, se crea CONRED. CONRED es la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. Pero por favor, es la coordinadora. Esto significa que no solamente se enfoca en incendio de bosques, se enfoca en desastres, derrumbes, erupciones volcánicas, problemas con las mareas, inundaciones, tsunamis. Así que, si somos francos, la gran responsabilidad de CONRED no solamente son los bosques. Así es donde nace la gran importancia de que nos juntemos la iniciativa privada y todas las entidades del Estado para actuar lo antes posible. Yo quiero pensar, y por favor es mi opinión, de que hemos tenido alguna reducción este año de incendios forestales debido a la campaña que CONRED y otras entidades han tenido en las diferentes regiones. Por ejemplo, hemos logrado llegar a nuestros ciudadanos a través de nuestros niños. Es increíble la gran recepción que tienen los niños a todas estas medidas de mitigación posibles. Son los mejores para llevar mensajes atinados a sus casas y empezar a generar una nueva cultura del cuidado de los bosques. Hay muchos intereses económicos detrás de la fuga y el quemado de bosques. Es muy penado en Guatemala, está la ley forestal, sin embargo, igual que en Honduras, pues no se mira muchas personas en prisión, porque incluso hay multas entre 1,000 y 10,000 quetzales que sabemos que son fáciles de pagar. Por otro lado, hay prisión entre 2 y 10 años que se ha pretendido imponer. Sin embargo, la complejidad de la aplicación es alta. Poner una denuncia no es sencillo. Además, que esto llegue a un juicio final a favor de nosotros es verdaderamente complicado. La ley forestal determina perfectamente la diferencia entre tala e incendio, incendio agravado, tala agravada
etcétera, etcétera. Hay muchos ponentes legales que son valiosos. Sin embargo, la intervención de nuestras autoridades forestales es muy importante. Otro dato interesante es de que empezó a incursionarse en la Sierra de las Minas, lo que llamamos típicamente guardabosques. Esta es gente que es tremenda para caminar, y van en grupos de 3, 4 y recorren los lugares donde se ha detectado que son los focos principales de incendio. Ellos actúan de una manera preventiva. Sin embargo, no puedo negar de que en la zona núcleo y la zona de amortiguamiento los focos de incendio son severos y a veces muy dispersos, de difícil acceso. Nosotros proporcionamos camiones de doble transmisión y equipo para 25 bomberos. Sin embargo, hay que reconocer que a la hora de arranque el incendio, por mucha gente que sumemos, se complica mucho. Y hay que subir a gente que son expertos, porque un cambio de viento y pone en riesgo a muchísima gente. No sé si ahí estoy cubierto o tienen alguna duda especial. Estamos escuchándolo plenamente porque usted daba cifras muy parecidas a las de Honduras con el tema de los pirómanos y la impunidad que existe en el tema de los pirómanos, el marco legal aquí en nuestro país, que es uno de los problemas que ha estado latente año tras año con este tema de los incendios forestales. ¿Qué pasa en Uruguay? Eso le queremos preguntar al subcomisario y jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos. En Uruguay desde 1987 tienen un marco legal vigente, pero ¿realmente se cumple o pasa lo mismo que pasa en Honduras y Guatemala y otros países? Bueno, es así. Uruguay desde el año 87 se generó esa ley a consecuencia en esa etapa, acá en la década del 80 más o menos. Teníamos entre 80 y 90 mil hectáreas forestadas en el país y bueno, se genera la ley, se hace por productores y bueno, y estados, se hace la congestión y bueno, se empieza a trabajar en lo que tiene que ver la prevención de incendios. Y bueno, actualmente ya tenemos más de 1 millón de hectáreas forestadas y muchos predios son forestales e industriales. Se ha mejorado mucho y se viene avanzando. ¿Qué pasa? Se ha implementado un sistema nacional de emergencias donde en todas las 19 capitales, o sea, departamentos, que nosotros estamos dividiendo en 19 departamentos, en cada el SINAE rige toda la parte de emergencias y hay los ECOI departamentales, lo que tiene que ver en caso de emergencia. Se genera un incendio grande y bueno, se activa y bueno, y ahí unimos todos los integrantes para combatir ese incendio. ¿Qué pasa? Pero hay un orden donde bomberos es el responsable de si sale bien o sale mal el combate al incendio. Nosotros somos los responsables. Llegamos al lugar y manejamos las operaciones, armamos un puesto de comando y de ahí se divulgan todo lo que es referente a acciones de emergencia. Eso cuando estamos en el combate del incendio ya determinado, cuando se generó el incendio. Obviamente que vamos a tener muchos intervinientes desde la parte pública y privada. Acá hay un incremento de bosques forestados más al norte del país y muchas hectáreas, por ejemplo, Rivera, Tacuarembó, tenemos 200.000 hectáreas forestadas, pero ¿qué pasa? Son montes de pinos y eucaliptus. Esos montes están vigilados, a nivel país también están vigilados porque son empresas terciarizadas. Tenemos muchas empresas que tercializan para papeleras y eso es el comercial. Después tenemos la zona costera, donde hoy hay otro tipo de forestación que también lo maneja, es un poco más complejo, pero sí se maneja bastante mejor. Donde la legislación está y también hay decretos como el 436/07, que son decretos que tienen ansia de prohibición en periodos del año. Desde noviembre hasta abril no se puede hacer ningún tipo de quemas. Está totalmente prohibido. Y también tenemos detección. La detección por cualquier columna de humo que se genere se detecta por cámaras o torres de vigilancia o por un sistema satelital también donde genera el punto caliente y se envía
las empresas, si es en predios forestales, lo envían y bueno, el primer ataque es fundamental en la parte de incendios. Obviamente que nuestro relieve es bastante, nos facilita esa visualización y ese encuentro del punto donde se genera el incendio rápidamente. Obviamente nosotros ganamos tiempo y al ganar tiempo encontramos un incendio chico, incipiente, cuando comienza. Ahí lo podemos sofocar y bueno, muchas veces ha pasado por déficit hídrico, también nos afecta el cambio climático, venimos avanzando en lo que tiene que ver con faltas de agua y también, como decían otros exponentes, tenemos el factor que el incendio no se genera en el predio forestal, sino que en vecinos, linderos donde tienen predios más chicos y bueno, con fines de limpieza, fines profiláticos o muchas veces un basurero, se generan pequeños incendios y bueno, se los notifica rápidamente para poder extinguirlo. Otra parte fundamental es las capacitaciones que hacemos nosotros en el lugar donde está la forestación, donde está el monte. Subcomisario, ahí vamos a escuelas. pero sí capturan a los pirómanos en Uruguay. Sí, la verdad que hemos trabajado bastante bien porque el vecino lo conoce muchas veces y no tenemos una gran cantidad. Sí, a lo largo de los años tenemos personas procesadas por riesgo de incendio o incendios generados, con prisión y sin prisión, personas que van, por ejemplo, a poner una tobillera, ¿no? Pero sí se han detectado y la idea es minimizar y por eso no tenemos grandes incendios, felizmente, ¿no? Y un trabajo muy en conjunto con las empresas forestales, donde hay, por ejemplo, hay vuelos que se hacen en la temporada estival, se instalan 3 helicópteros al país estratégicamente y vuelos continuos donde se detecta columnas de humo y inmediatamente se hace la respuesta. Somos un país chico, pero sí la idea es tener diferentes tipos de métodos de detección de incendios para acudir y poder procesar a las personas involucradas. Lo que le decía del tema capacitación, de que hablaba un exponente también de inculcar al niño, nosotros siempre tratamos de las zonas donde hay poblaciones rurales, ir a las escuelas, enseñar al niño cómo prevenir el incendio y también de que el padre, la familia tenga, por ejemplo, muchos son ganaderos, introducen los ganados a la forestación para comer pasto y tener la limpieza de la silvicultura que se genera ahí. Muchas veces también apicultores, pero esos apicultores también tienen su acreditación para poder ingresar a los montes, de saber los ahumadores, cómo utilizar, sacar la miel, toda esa parte también, todos los intervinientes en lo que tiene que ver con la forestación, trabajar en lo que tiene que ver con prevención de incendios. Eso viene andando bien. Obviamente siempre estamos mejorando y tratando de llegar a una mejora continua, pero la idea es, con todos los intervinientes, tener una buena comunicación. Antes de terminar, es importante esta parte que nosotros también capacitamos a personas que nos ayudan en el combate. Por ejemplo, el ejército, municipios, toda esa gente está capacitada para, cuando se genere el incendio, poder llegar y saber a qué orden responder y a dónde seguir en el caso de una intervención. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa comercial en Foros HRNTSI. Seguimos aquí con nuestros panelistas abordando este tema de trascendental importancia en la vida de nuestras naciones. Seguimos en Foros HRNTSI. Ingeniero Solís, ¿qué ha pesado más? Que no hayamos tenido, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial, que no hayamos tenido los suficientes medios logísticos, la falta de educación forestal que se le atribuye a la población hondureña, o algo sobre lo cual quizás también como medios de comunicación reparamos muy poco. Que la preservación de los recursos naturales, de los recursos forestales, no esté generalmente en la agenda de los candidatos presidenciales que después se convierten en gobierno. Acabamos recién de pasar un proceso comicial interno y en los planes que atisban a presentarnos, los pocos que se atreven a presentarnos, no aparecen estos temas. Por más que estemos hablando de educación, de la necesidad de educación forestal de la población, ¿no cree que esa educación debe empezar por quienes después tienen nuestro presente, nuestro futuro en sus manos? Claro. Este país no tiene planificación, no ha tenido rumbo. Y hagamos una consulta, ¿dónde se aplica un plan de ordenamiento territorial en Honduras? ¿En qué lugar? ¿O en qué lugar se está aplicando un plan maestro de desarrollo urbano?
Yo recuerdo que uno de los primeros trabajos fue para la Comisión del Valle de Sula y se trabajó un plan de ordenamiento territorial. Ahí es donde, por los impactos que ocasionan las inundaciones y el impacto económico que ocasionan las inundaciones, donde hay alguna presión para tratar de cumplir esos planes de ordenamiento territorial. Después aplicamos algunos en una mancomunidad y quedaron en papel, como quedan muchos estudios en el país. Hay que reconocerlo. Hay un testigo también participante en este foro. El gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro le ha dado la importancia a la conservación ambiental y la voluntad política se demuestra con los presupuestos para poder actuar. Hablaban de guardarrecursos, de guardabosques, todas las acciones de protección y conservación de nuestros bosques en nuestro país. Recordemos, más de la mitad del territorio es bosque. Hay población, hay presiones, va a haber amenazas sobre ese bosque. De nuestro bosque necesita presencia para poder ejercer gobernanza. Gobernanza es protegerlo, conservarlo, hacer acciones que se han utilizado también como medios de vida. Pero para hacer gobernanza se necesitan capacidades técnicas, capacidades logísticas, se necesitan fortalecimientos institucionales, se necesitan capacidades en territorio. Venimos iniciando nosotros a formar esa base de la gobernanza, no es fácil. Encontrar un desastre, una anarquía no es fácil, empezar a construir totalmente gobernanza y construir gobernanza porque hay recursos. Si no hubieran recursos, estuviéramos haciendo lo mismo o peor de lo mismo. Entonces, esas voluntades hay que verlas. Esa voluntad nos ha permitido hoy tener mucho control, ir teniendo mucho monitoreo. La institución con mayor capacidad de monitoreo en ciencias de la tierra de todo el estado de Honduras es ICF. Se ha invertido en el monitoreo. Hoy le podemos decir dónde se está deforestando en el país. Hoy le podemos decir dónde inicia. Hoy hay 2 incendios, ¿verdad? Sí, hay incendios. Yo le puedo decir dónde están los incendios, a qué horas iniciaron. El dato que da el colega... Incluso le pueden decir al Ministerio Público dónde están los pirómanos que le han metido fuego. Para allá vamos. El pirómano no lo puede identificar porque se mueve y se esconde. El dato que da el colega Óscar Oquelí, que los incendios son en la noche y hay una mala intención, o es una persona con problemas mentales, o hay una también intención de un ataque a los bosques del país con algún objetivo criminal. En algunos lugares también se dieron con objetivos políticos. Imaginen a lo que hemos llegado nosotros. Destruir áreas de regeneración natural que tanto le cuestan al Estado, cerca de 250.000 a 300.000 lempiras, poder restaurar un área de bosque. Eso es lo que le cuesta al Estado, un número así redondo. Pero lo que va adquiriendo, el valor que va adquiriendo esa área a medida va creciendo, se va estableciendo, es mayor por los beneficios ecosistémicos. No solo le va a poner el costo de la protección contra incendios, el costo del vivero y el costo de la plantación, no, porque después ya va capturando carbono, ya va generando un ecosistema, ya funciona también, ya trabaja en el ciclo hidrológico. Entonces, el punto es ese. Los países tienen leyes, tienen reglamentos, existen acuerdos para aplicar gobernanza. Pero la gobernanza se aplica con el castigo de la ley, con la aplicabilidad de la ley, ¿verdad? Si no, usted lo que tiene es papel mojado. ¿Impunidad en incendios aquí cuánto es? Estamos hablando casi del 90, más del 99% de los incendios forestales. El año anterior en el país hubieron 3.160 incendios forestales. Oiga, 3.160 incendios forestales que nos afectaron cerca de 296.000 hectáreas de bosque. Un dato, el año anterior fue un dato también, estábamos viviendo casi 8 meses de sequía y altas temperaturas. Me acuerdo que la vulnerabilidad de nuestros bosques pasaron, en enero teníamos vulnerables incendios forestales 2.4 millones de hectáreas de bosque y pasamos a 3.7 hectáreas de bosque por el fenómeno del Niño. Ustedes recuerdan las altas temperaturas, la zona de alta presión atmosférica que vivimos en la región, donde no había visibilidad, un humo totalmente contaminado, causado del cambio climático, un evento climatológico que en veranos prolongados se va a dar. Y de esos, solo 7 personas identificadas. Hay que preguntar cuántos están en la cárcel, creo que solo 1. Y si ponemos el 2023, si ponemos el 2022 y ponemos los otros anteriores,
Entonces hay una gran impunidad en el delito ambiental en el país, ese es el talón de Aquiles. Pero ¿qué tanto le va a tomar al país todavía o a la institucionalidad trabajar en la articulación, en una articulación que permita que todas las instituciones, todos los organismos puedan, por ejemplo, no solamente identificar dónde hay un incendio, sino seguir esa secuela para lograr para que el marco legal punitivo, que en Honduras, hay que decirlo, es duro, como lo es duro en otros países, se le aplique a esa persona? La ley y el marco legal tenemos que hacerlo prevalecer todos, no solo la institucionalidad. Por ejemplo, hay comunidades en estos momentos que están denunciando a un incendiario. Entonces ahí estamos haciendo prevalecer, ¿verdad?, el Estado de Derecho, ¿verdad? Estamos haciendo prevalecer el marco legal, porque también la denuncia pública. Hay más conciencia, se ha despertado más conciencia de la importancia de los bosques. Nos ha hecho despertar las campañas de concientización masivas que se están aplicando, el involucramiento de todos los actores y también que estamos viviendo las consecuencias. En lugares donde antes tenían sus fuentes de agua, tenían sus represas, se secaron y hoy están perforando pozos. A eso hemos llegado, las altas temperaturas que sufren las personas y que se lo trasladan al gasto energético por tener un ventilador, un aire acondicionado, impacta en la economía y la calidad también del aire que respiramos. Esos son los que nos pueden hacer despertar más los escenarios dantescos para que demuestren un incendio forestal y más cuando es de noche. Entonces, es una articulación, pero también se necesita el fortalecimiento de otras instituciones del Estado. En este momento es necesario, yo lo digo en este momento porque es necesario porque lo hemos identificado. Ya no estamos hablando de supuesto, estamos hablando de una realidad. Hay base científica, hay monitoreo, se pueden cuantificar los daños, hay cómo hacerlo. Hoy no es necesario que digan que reporte a una comunidad hay un incendio en tal lugar, que también es válido porque nos hace a nosotros validar la información que estamos verificando en una imagen satelital con puntos de calor, sino que nosotros lo podemos ver. Podemos ver esos datos, entonces es el fortalecimiento de los entes contralores del Estado, sería Ministerio Público, sería también Procuraduría General de la República en la Dirección de Ambiente y que se aplique la ley. Hemos tenido un avance sustancial desde el año anterior a este año cuando declaró una crisis climática, porque aquí venía hablando de jueces ambientales, solo para eso. Jueces de jurisdicción nacional, pero en la materia ambiental tenemos 3 jueces ambientales. Entonces, estamos trabajando en lo que es frenar la deforestación. Datos de deforestación, una reducción cerca del 80%. ¿Qué eso? Pero, ¿cómo se aplica? ¿Por qué reduce la deforestación? No es por la conciencia, es por la aplicación de la ley. Es por la aplicación de la ley. Para eso es la ley. Las leyes están para eso, para garantizar esa gobernanza. Entonces, ese es el tema principal. Estos temas, todos aquí presentes, nosotros no podemos hablar de desarrollo sostenible si nosotros no estamos hablando de protección al medio ambiente. Podemos hablar de crecimiento económico, podemos hablar de desarrollo social, pero es la base de ese desarrollo del medio ambiente y todos los gobiernos tienen que darle la importancia. Y la importancia que les ha dado los gobiernos al medio ambiente se nota y se evidencia en la inversión pública en medio ambiente. Se nota en el fortalecimiento de la institucionalidad que ejerce esa gobernanza, ese control y esa protección en el medio ambiente. Entonces ahora miremos cómo estaban las instituciones, cuáles eran los presupuestos y que tenían las instituciones y cuál es el que tiene ahora. Hay una voluntad, hay un trabajo, hay que ir estructurando. Tampoco se va a poner fondos para derrochar, hay que saber en qué se va a gastar. Así es. Sí. Pero para eso hay que tener monitoreo y hay que tomar decisiones. Y eso es lo que se está trabajando también. Hay algo importante que necesita el país. Y el país necesita la guardería forestal. Es totalmente identificado. Esa guardería forestal es una propuesta del plan de gobierno de la UARRIC.
Bueno, y ingeniero Okelly, ya hemos escuchado al ministro director del Instituto de Conservación Forestal sobre el tema de la impunidad, sobre el tema de todo lo que está pasando con el tema de los incendios. ¿Realmente qué cree usted que nos impide ser el país que menos incendios se registren y que menos afectaciones se registren? Porque en Centroamérica, Honduras es de los países que más se registran afectaciones con incendios. Gracias nuevamente, licenciada y el licenciado Barahona. Miren, yo fui invitado a, a este prestigioso foro y tuve una chance de reunirme con varios conectados forestales, entre ellos el ingeniero Lucky Medina, padre, que tiene más de 45 años y que todos sabemos, y los colegas profesionales de ciencias de la tierra sabemos de cuánta experiencia tiene el colega en este tema, igual me reuní con otro colega que es el ingeniero Elido Naire, que está más en la parte productiva, y con ambos coincidíamos de que no estamos entrando directamente en la parte social, en el análisis social de la situación. Así es que si nosotros tenemos que abrirnos a otras ciencias sociales, para que se hagan investigaciones más a profundidad, para nosotros ver cuál es la causa que les está motivando esa ignición de un incendio forestal, ¿verdad? Porque ya sabemos todas las catástrofes. También yo creo que es importante mencionar aquí que tenemos dos grandes tipos y que lo manda la ley, que son dos grandes tipos de bosques, que son los bosques de protección, que ahí están las cuencas hidrográficas, las áreas protegidas, los corredores biológicos y los bosques de producción. Y en los bosques de producción, como lo decía pues nuestro colega del Uruguay, es ahí donde están los propietarios privados, empresas que se dedican a la extracción de la madera de una manera legal. Y entonces ambos dos grupos tienen que tener estrategias diferenciadas. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedir de que todo el que esté en los bosques de producción, aparte que invierta en esa producción, y tiene que invertir en la genética forestal y tiene que invertir en programas sociales también para ver cómo se hace un derrame económico a través de los recursos. O sea, si yo como comunidad estoy percibiendo un recurso por proteger un bosque, hemos visto palpablemente la reducción de incendios. Y ahí hago este preámbulo porque como Edén Honduras, nosotros hemos visto que si bien es cierto, el licenciado Barahona le consultaba al señor ministro, ¿cuándo? Y hasta como desesperado, Elic Barahona, ¿cuándo vamos a tener articuladas todas las instituciones? Está muy bien analizarlo, pero también mejor aterricémoslo de abajo. O sea, ¿cuándo mejor organizamos a nivel comunitario y trabajamos mucho en la sensibilización ambiental y trabajamos mucho en la educación ambiental a nivel comunitario? Y resulta que ahí lo queríamos llevar porque Edén está trabajando mucho a ese otro nivel, a ese nivel de territorio. Y entonces a nivel de territorio hay juntas de agua, a nivel de territorio tenemos patronatos, a nivel de territorios por ahí están los bomberos, a nivel de territorio está el mismo Instituto de Conservación Forestal, no al nivel del ministro, sino que está a nivel de un técnico que está en una unidad por ahí, está la municipalidad. Entonces nosotros hemos logrado trabajar en esa articulación, ¿cómo se llama?, al más bajo nivel, por decirlo así, y nosotros estamos con un proyecto piloto que se está haciendo en la reserva del Chile, y ahí nosotros hasta este momento hemos logrado a reducir mucho la incidencia de incendios. Y ahí está facilitando dos cosas. Uno, hay brigadas, o sea, todas son brigadas, pero hay brigadas comunitarias, y estas brigadas comunitarias
conocen bien su territorio, son las que hacen las rondas de prevención y combate de incendios. Estas brigadas comunitarias se componen por diferentes miembros de diferentes comunidades y están protegiendo las fuentes de agua, que ese es el bosque de protección. Y estas brigadas están recibiendo un salario digno, porque también es bueno también decirlo aquí. Muchas veces pues sabemos que tenemos claro el ingreso per cápita que tiene nuestro ciudadano en el campo y sabemos que es muy bajo. Y entonces tampoco, y discúlpeme que voy a hablar así, no podemos vivir del romanticismo, pues el respiro, porque el bosque, bueno, claro que sí, lo sabemos nosotros, pero el que está tierra adentro necesita comer. Y lo que él está viendo en ese momento son tortillas voladoras, no, porque tiene mucha hambre. Entonces, si alguien del sector, digamos así, maligno, le dice, mira, te voy a dar algo para que vayas a quemar, lo hace para seguir una instrucción, porque también hemos detectado eso. Entonces, al usted generar un empleo comunitario, reduce la cantidad de incendios. Eso ya nosotros lo hemos visto que está más demostrado, y esa articulación a nivel más bajo, que es a nivel del territorio, a nivel de arriba de las instituciones que también tenemos y que está el CONAPROFOR, yo creo que es importante también para hacerle conciencia a los tomadores de decisiones y para hacerle conciencia para que pongamos más dinero y mayor presupuesto. Eso es a nivel arriba, pero bajar en cascada y a nivel más bajo hacer eso. Ejemplo, nosotros hemos implementado algo también a nivel de comunitarios, y que nuestro colega de Guatemala lo dijo, es que es la vigilancia ambulante nocturna. Porque si en la noche es donde se ha estado dando más esa presencia, pues entonces tenemos esa vigilancia. ¿Y quién la hace? Las mismas comunidades. Pero ahí también nos preguntamos, claro está, o sea, se está haciendo eso, pero se está haciendo esa vigilancia nocturna porque aún no hemos llegado a tener ese programa de sensibilización y concientización y educación contra incendios forestales desde los niños, desde los párvulos, desde la escuela. Y esa es otra cosa que nosotros hemos estado implementando, y es que nosotros estamos en estas 10 comunidades donde estamos haciendo este programa, estamos trabajando también con las 10 escuelas que hay ahí, y estamos trabajando en la sensibilización de estos niños, de estos adolescentes, y estamos haciendo giras de campo con ellos, con sus maestros, a ver la importancia del recurso agua y a ver la importancia también de las rondas. Ahora, es importante también, y que nosotros lo estamos dando en capacitaciones a nivel de niños y a nivel de las comunidades, y es hablar del fuego bueno, porque nosotros también tenemos que hacerle comprender a la sociedad hondureña de que en diciembre, en enero, parte incluso de febrero, dependiendo de cómo vayan las temperaturas, nosotros podemos hacer un plan preventivo de quemas controladas, y esto tenemos que masificarlo. Y aquí están los expertos de los bomberos forestales, tenemos expertos, el mismo ministro es un experto, donde podemos hablar claramente de que si nosotros utilizamos el fuego como una herramienta buena, podemos hacer quemas para disminución de combustible, porque si no, nos va a pasar como dos grandes ejemplos. Un ejemplo pues mundial fue Yellowstone, lo estaban protegiendo y protegiendo y protegiendo, y fue creciendo ese gran colchón de, ¿cómo se llama?, de capa vegetativa, que cuando vino un incendio fue un desastre. Ahora, ¿por qué traigo ese ejemplo? Para después traer el ejemplo, y todos sabemos nosotros del Uyuca, que es otra reserva forestal importante para los capitalinos, y que la protege la Escuela Agrícola El Zamorano, y que la Escuela Agrícola El Zamorano tiene también brigadas, hemos coordinado con ellos y se protege, y se estuvo protegiendo y protegiendo, pero al no hacer un plan de quemas, entonces hubo un momento que hubo un mega incendio en el Uyuca, y hasta tuvimos, ¿cómo se llama?, una ciudadana de Panamá que perdió la vida. Entonces, tenemos que tener claro de que el fuego también es una herramienta que la podemos utilizar con un buen plan de control para reducir combustible. Entonces, al final, para decirle al licenciado rápido, también es mucha educación, y la otra es
abrir ese abanico de investigación donde invitemos a expertos de las ramas sociales, sí, como sociólogos, psicólogos, que entren a apoyarnos, porque al final la multidisciplinariedad nos dará, como se llama, las soluciones para trabajar a corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Sí, excelente. Vamos adentrándonos en lo que realmente necesitamos, porque coincidimos todos que lamentablemente en nuestra región nos hemos quedado analizando las causas, contabilizando las hectáreas quemadas, y hemos avanzado muy poco en las estrategias comunitarias, por ejemplo, diferenciadas, o en las estrategias multidisciplinarias para atacar esto desde todos los flancos. ¿Cómo ha sido la experiencia de Guatemala, ingeniero Barquín? ¿De qué forma ya las estrategias comunitarias como las que plantea como respuestas, como soluciones, el ingeniero Kelly también les han dado resultado? Porque insisto, y convergemos todos, aquí no nos vamos a quedar solamente analizando las causas, aquí no nos vamos a quedar nada más contabilizando las hectáreas y lamentándonos sobre la leche derramada, como decimos popularmente. De acuerdo. Correcto. En mi opinión, creo que es muy importante tomar en cuenta a las comunidades. Algo que nosotros hacemos recurrentemente y nos ha funcionado maravillosamente es que contratamos gente local para nuestras brigadas de bomberos y para nuestros bomberos, perdón, para nuestros guardabosques. Creemos que el incentivo económico es importante para que la gente acuda con más motivación. Es muy fácil decir que el cuidado de los bosques es de todos nosotros, pero no cabe duda que la economía de escala puede contribuir a que nosotros tengamos un mejor cuidado de nuestros bosques. Hay un mayor compromiso de los locales y ellos mismos cuidan sus propios recursos. En nuestra ley de forestación dice claramente que todos los guatemaltecos tenemos el derecho del disfrute y la explotación de los bosques. Pero esto no significa el mal uso de los bosques. En mi opinión, creo que es una gran estrategia que Honduras está tomando muy bien en involucrar directamente a todos los ciudadanos, más los que están en las zonas de influencia. Llamemos alcaldes, llamemos concejales, llamemos maestros, llamemos estudiantes, porque a veces tenemos un problema un poco feo, y es que todo el mundo anda buscando que con red o alguien más vaya a apagar los incendios y no acudimos nosotros mismos. Aquí tenemos una gran responsabilidad social todos nosotros, y es muy valioso que la economía de escala se aplique. Es impresionante cómo cuando las cosas tienen cierto incentivo económico logramos mejoras. Alguien dijo una vez que por qué los tigres de Bengala estaban en vías de extinción y las gallinas no. Tan sencillo como que las gallinas son rentables y los tigres no son rentables. ¿Qué quiero decir con esto? Guatemala, igual que Honduras, nuestra vocación es forestal, no es agrícola. Y la gente piensa que tenemos grandes terrenos para siembra de hortalizas, y no es cierto. Nosotros tenemos gran vocación forestal. Deberíamos de explotarla de una manera más ordenada y más inteligente. Si eso logramos implementarlo como hace Canadá, que tiene bosques cíclicos, nosotros lograríamos, primero, volver rentables los bosques, y segundo, tener un mejor control, porque las mismas empresas
cuidarían todas estas zonas de bosques y ya reduciríamos bastante más nosotros mismos la problemática de los incendios, que no solo es incendios, recuerden que también es tala. Entonces, me auno a la buena iniciativa de los colegas hondureños, que creo que tienen incluso un mejor manejo de bosques que nosotros. Entonces, por otro lado, yo quisiera hacer mención de que Conred también pertenece a CEPREDENAC, que fue fundado en el 93, que es el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en Centroamérica. Ahí ya tenemos una entidad donde todos podemos coincidir y forjar ideas conjuntas para poder desarrollar un plan maestro. Imagínense ustedes los bosques de Centroamérica unificados para generación productiva, sería maravilloso y creo que la gente ayudaría más a conservar estos bosques. Gracias. Bien, mire que aquí en Honduras estamos comprometidos y desde esta casa, desde la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, son años tras años a través de Plantatón que se da la concienciación a los pequeñitos, se les da los arbolitos, se les lleva a sembrar estos arbolitos, a plantar estos arbolitos, porque Plantatón es eso, plantar. En Honduras la empresa privada está diciendo presente para poder crear conciencia sobre el medio ambiente. Y tengo que preguntarle al subcomisario Víctor, ¿existen iniciativas? ¿Cuáles son esas iniciativas comunitarias que tienen ustedes en Uruguay para hacerle frente a este terrible flagelo? Bueno, como decía anteriormente, sí, lo trabajamos y eso se trabaja muy bien. Como decían los camaradas, nosotros se implementó por parte de las empresas privadas, bomberos y todo el conjunto que se maneja en incendios forestales, la capacitación en las comunidades, donde como decía anteriormente también, nosotros capacitamos al niño con la maestra, con el docente, pero también su padre tiene su trabajo en la forestación, o sea que ya trabaja ahí, o sea que muchas veces tiene su pastoreo de sus animales a un precio un poco más módico, tiene sus abejas, muchos tienen apicultores que están en el lugar, ponen la extracción de cera, algún otro tipo de elementos, ya tienen dentro del mismo predio forestal. Las zonas de interfaz donde hay forestación y viviendas también, esa comunidad va a empezar a trabaja en la forestación como siendo plantando, en la cura, en la cosecha, en la tala, y eso se genera un ambiente de cuidado dentro del mismo bosque y bueno, la empresa privada está relacionada con la comunidad. Lo que tiene que ver con bomberos, nosotros también empezamos a trabajar en conjunto con esas empresas y llegamos a la población. Nosotros también generamos una ley hace 2 años, la 20238, donde hay una ley legislativa donde está dispuesto todo lo que tienen que cumplir las empresas forestales. Obviamente, além de la parte de continuidad vertical, horizontal, la parte de cortafuegos, tener equipos, dependiendo de las hectáreas que tengan, los equipos de incendio que tienen que tener. Bueno, estamos teniendo, ya vamos a restablecer la comunicación con el subcomisario que nos decía del trabajo articulado que hace también la empresa privada con estos importantes programas de concienciación a la comunidad. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Foros HRNTS. Volvemos con el ingeniero Luis Solís. Ante la falta histórica de coordinación interinstitucional pública, ¿qué incidencia hemos visto también la incidencia que tiene el rol del sector privado en programas de responsabilidad social como por ejemplo Plantatón? ¿Cuál será, ingeniero Solís, la herencia que su gestión va a dejar frente a esa falta histórica de coordinación interinstitucional,
frente a la falta de, la falta de estrategias comunitarias que incorporen también al ciudadano, que incorporen este tipo de programas privados como, bueno, de responsabilidad social empresarial como Plantatón? ¿Cuál será esa herencia que esta gestión suya va a dejar en el fortalecimiento también de estrategias, de acciones estratégicas de protección, de mantenimiento de los bosques, desde la articulación de, Claro, de todos los sectores? Claro. Bueno, a esta altura del gobierno no podemos hablar de planes, sino de resultados. Y uno de los resultados fuertes es el aumento en la inversión en lo que es la temática de incendios forestales, pero al mismo tiempo esa inversión ha llevado a la articulación de todos los actores vinculados a la protección de nuestros bosques contra incendios forestales. Cuando hablamos de todos los actores, hablamos también el enfoque comunitario. Nosotros somos unos convencidos, y convencidos con el hecho, con la práctica, con la experiencia, de que son las comunidades que defienden los bosques, las que están en los bosques, y son las comunidades articuladas y organizadas con el acompañamiento del Estado que van a defender los incendios forestales. Recuerdo al inicio, enviábamos brigadas de otro lugar a La Tira y las comunidades nos daban alimentos, nos daban donde dormir, nos acompañaban y nos enseñaban el territorio. Entonces no había necesidad de contratar gente de afuera, la gente estaba ahí. ¿Qué es el ejercicio que tenemos hoy? En La Tira hoy nosotros tenemos conatos de incendios. Conatos de incendios, viene iniciando un incendio, inmediatamente es controlado, no se desarrolla el incendio. ¿Por qué? Porque van las comunidades, pero al mismo tiempo van los voluntarios y todos están unidos defendiéndose. Ese es el trabajo, bajarlo a nivel comunitario, construir desde las bases y la estrategia, la planificación, construirla desde arriba, en los tomadores de decisiones, la gestión de recursos, la canalización transparente de los recursos, porque hay una necesidad. Mire, usted los recursos públicos ante un problema tiene que ser totalmente transparente para saberlos invertir y tiene que tener la sabiduría dónde los va a invertir, porque hay necesidad. Si nosotros quisiéramos tener un presupuesto más grande a la cantidad de problemas que tenemos, pero también el país tiene otros tipos de problemas, tenemos que ser conscientes. Entonces los recursos tenemos que ser totalmente transparentes y efectivos. Otra de las formas que estamos dejando nosotros es el abordaje científico de la temática de incendios forestales, que es una herramienta para toma de decisiones, y además el fortalecimiento en la organización a nivel de país en la zona vulnerable de incendios forestales. Tenemos 16 centros de coordinación interinstitucional para incendios forestales. Habla algo muy importante: la empresa privada responsable, con responsabilidad social, con compensaciones ambientales. Hay que reconocer, muchas empresas se han integrado, no son muchas, son pocas, hay que hablarlo, a lo que es la conservación de nuestros bosques, y una de ellas pues ha sido también con el programa Plantatón. Plantatón ya no se queda en el discurso, en la parte mediática, sino también hace un proyecto de concientización que lleva a las personas al bosque, las hace hacer la plantación de un árbol, pero también dan el seguimiento y el proceso para que miren lo que cuesta. No solo es plantar, es la restauración del bosque, de que ese árbol tenga 15 años para que esté el bosque ya establecido, pero en ese proceso, si hay un incendio forestal, lo afecta. Y hoy Plantatón ha tenido esa apertura también de atender lo que es ya reforestación, producción de agua, de microcuencas, y también la temática de incendios forestales. El año anterior, junto a ICF, trabajamos una campaña que es claro, lo decían los compañeros, nadie conserva un bosque por conservar. Un bosque tiene que ser un medio de vida. En el país tenemos bosques productivos y bosques de conservación. Los bosques de conservación las personas las defienden en las comunidades porque producen agua. Y el agua deriva todo, la sanidad, deriva la salud, el agua para cultivos, el agua para consumo humano. Y ahí es donde se apropian las comunidades para que defiendan. Y ese trabajo lo estuvimos haciendo en esas campañas de concientización, porque al final aquí es producción de agua, medios de vida. Ese es el trabajo articulado. Hemos logrado abrir igual en la zona del Merendón. Estamos trabajando con la empresa privada en estas iniciativas para la conservación del Merendón, porque los esfuerzos aislados no tienen un resultado de impacto. Cuando los vinculamos todos los actores
de la sociedad, empresa privada, comunidades, instituciones del Estado, en un objetivo común son los resultados de impacto. Ahí está el primer resultado este año en el país. Ahí está también, yo creo que Eden Project también está trabajando en la conservación de la tigra y también de la reserva de Suyapa. Sí. Entonces son trabajos articulados que estamos haciendo todo. ¿Qué ha generado Plantatón? Esa conciencia de conservación. Ustedes verán cómo se acercan los voluntarios. Y la conciencia la hace a través de los medios de comunicación. La población ha tomado otro tipo de comportamiento, otro tipo de conducta. Así deberían de hacer todos los medios. Hacer este tipo de campañas para llegar a la población. Cada quien aporta de su trinchera. Cada quien aporta de su trinchera. Y esto es lo que necesitamos nosotros, estar conscientes que son los bosques. No solo ver los bosques como un paisaje, no solo ver los bosques como una fotografía, sino ver los bosques como una necesidad para tener bienestar en nuestra calidad de vida. Medio de vida. Bueno, y articularnos, pues, porque ingeniero Okelí, desde la empresa privada, desde la responsabilidad social empresarial, es lo que se busca, crear un impacto, como lo decía el ministro director, y Plantatón está haciendo eso, generando conciencia desde los más chiquitos hasta los más grandes. Yo le agregaría algo más y sí, estoy 100% de acuerdo de que lo que ha estado haciendo Televicentro es impactante. Lo que yo le agregaría más, y tal vez ya una vez lo platiqué cuando me invitaron a un foro por ahí y lo platiqué y quizás lo voy a volver a decir, es que Plantatón debería de adoptar áreas mejor. O sea, es mejor tener un área de 100 hectáreas y se adopta por Plantatón y vamos todos y apoyamos, y es desde la plantación, la protección contra incendios, los comaleos, los raleos, para que nosotros podamos ver esos bosques creciendo, porque de eso se trata la restauración. ¿Qué pasa? Que creo yo que Plantatón, al querer abarcar todo el país, o sea, por ese gran corazón que se tiene, entonces se quiere hacer tanto y se difumina en muchos sitios. Entonces, sería como un buen consejo aquí que se tratara de adoptar un área en específico y trabajarla. Y una vez que se le entregue a la ciudadanía 5 años después, 6 años después, con un canon forestal así, ahí, entonces agarrar otra área. Y a eso, eso es lo que estamos llamados, porque también algo está muy claro y eso ya es referente a la ley forestal. Tenemos 3 tipos de bosques, ya por esa parte, por la parte de la tenencia. Hay bosques privados, que la ley claramente le dice al propietario, debe de cuidarlos. A los ejidales, bosques ejidales de los municipios, también es a los ejidos o a los municipios que deben de cuidarlo. Y los estatales, que ahí pues ya viene el Instituto de Conservación Forestal como rector de esto para su protección. Y entonces, en el caso ya directamente de los bosques de producción, si bien es cierto, la ley me dice, yo puedo, bajo planes de manejo, hacer uso racional de la extracción, yo también debo de hacer esa protección. Y ahí es importante también hacerlo mención. Ahora, ya más como capitalinos, y voy a decir algo porque yo soy coloquial para hablar, ya parezco lora rayada repitiendo esto, pero no voy a perder la oportunidad de decirlo en este foro, que nosotros tenemos que poner un ejemplo de Tegucigalpa, de esta mega urbe que ya tenemos aquí, casi 2 millones de habitantes, y entonces hay una oferta de agua y hay una demanda de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos desarrollando gran cantidad de torres y se ven bonitas, muchos, pero eso demanda una cantidad estratosférica de agua y solo tenemos las mismas represas. Se inició un programa con la represa San José y todavía no se ha culminado. Ojalá que se culmine y se empiece con la represa del Hombre, porque si no, en un futuro lo que vamos a tener es esa mega cantidad de estructuras, una ciudad gris y sin agua. Entonces, es ahí donde nosotros estamos proponiendo como Eden Honduras de crear un proyecto que se llame Cinturón Verde de Tegucigalpa, que son todos esos bosques que están alrededor de Tegucigalpa, para que ya no se sigan quemando, para que ya no se sigan deforestando, porque si no cuidamos esos bosques que son la recarga hídrica de la ciudad, prácticamente nos vamos a quedar sin agua en la ciudad y se imaginan, ¿verdad? O sea, ya eso
no es que es en otros países que se está dando, como ya lo dijo el señor ministro, ya nosotros hemos visto donde hay comunidades que se han tenido que trasladar a otro sitio porque ya no tienen agua, y eso lo podemos ver en el Valle de Agalta porque se comieron las montañas. Entonces, ahí es importante. Y la otra parte que creo que es de mucha conciencia también es a toda la gente que ve bonito y atractivo ir a vivir dentro de los bosques. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó en California. Ese ejemplo lo podríamos trasladar a Latillo. Entonces, ahí tenemos casas que valen no sé cuántos millones, y entonces ahí es importante también a este tipo de propietarios de vivienda. Hay un tipo de incendios que se llaman incendios de interfaz, que Dios no lo quiera, se vayan a dar ahí, y entonces es a ellos que también podemos invitarlos que vengan y apoyen con la prevención y combate de incendios. Y ahí es interesante porque nuevamente lo podemos decir, como EDEN se está trabajando en colaboración con Amitigra, sí, se está trabajando en colaboración con el Instituto de Conservación Forestal y con otras instituciones para proteger que el agua para Tegucigalpa, pero nuevamente el capitalino tiene que darse cuenta de la necesidad que tiene la capital del agua. Sí, muy bien. Vamos a la pausa. Sí, ingeniero Kelly, vamos a la pausa. Dejaremos para después de la última pausa también la participación final del ingeniero Barquín y de Víctor Faúndez, en directo desde Montevideo, Uruguay. Ingeniero Marcos Barquín, ya en la recta final de foros HRN-TSI, se nos ha ido rápido el tiempo, pero hemos sacado muchas conclusiones importantes en cuanto a recomendaciones para que en el presente y en el futuro nos puedan servir para romper ya esta especie de círculo vicioso. ¿Qué recomendaciones o qué recomendación puntual nos dejaría entre todas las estrategias comunitarias, multidisciplinarias que hemos hablado en este programa, que nos puedan servir a los países de la región en esta interminable lucha para preservar los recursos naturales? Muchas gracias por su pregunta. Yo quisiera respaldar lo que tanto el señor ministro como mi colega Oscar de Honduras hicieron referencia. No cabe duda de que juntos somos más fuertes. Y en mi opinión creo que debemos darle mayor responsabilidad y mayor respaldo a las comunidades, que son los que están inmediatamente cerca de los posibles incendios forestales. Yo quisiera hacer mención de algún concepto que creo que vale la pena que todos tengan en cuenta. El concepto se llama tiempo de escorrentía. El tiempo de escorrentía es lo que le toma a una gota de agua caer por la lluvia en la cumbrera de la montaña y llegar al lecho del río. Este tiempo en hidrología se puede medir, y con esto nosotros podemos saber cuál es el caudal de absorción y cuál es el caudal superficial. ¿Por qué digo esto? En lo que más velocidad adquiere el tiempo de escorrentía, más peligrosa se vuelve la cuenca. Por eso, ustedes hoy en día ven que cada inundación es más catastrófica, porque se está cambiando el tiempo de respuesta de los ríos. Por eso es muy importante cuidar nuestros bosques. Yo quería refutar este concepto para que también la gente amplíe un poquito su concepto alrededor de un poco de temas de hidrología. Pero no cabe duda que tal vez el consejo más puntual es involucremos más a nuestra gente. Otra vez, no tengamos tanta soberbia con que conocemos todo el manejo de los bosques. Entre nuestra gente anciana hay gente con grandes conocimientos que tenemos que aprovechar, aprender a escucharlos, seguir sus consejos incluso, porque no cabe duda que todos juntos podríamos hacer grandes cosas.
Creo que es el principal de mis consejos. Muchas gracias. Gracias. Subcomisario, tenemos un minuto para que usted nos dé sus reflexiones desde Uruguay para poder fortalecer la conciencia y el valor que debemos darle a los bosques. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la idea es, nosotros nos ha funcionado lo que es la coordinación, donde hay un mando único en incendios forestales y bueno, donde las comunidades, como decían los camaradas, es muy importante, la gente que está involucrada con el monte, unirlos y bueno, que sean un conjunto de operadores desde la prevención como también en el combate del incendio cuando se genera. Es importantísima esa unión, que no sean cada uno que tenga sus cuadrillas, sino que unificarlos mancomunadamente en toda la unión desde Estado o las empresas privadas, pero sí dentro de un marco legal donde haya obviamente obligaciones y deberes, y de ahí se va a conformar prevención y combate en el incendio. Uruguay funciona así, funciona muy bien, nos falta mucho para mejorar, pero la idea es compartir nuestras experiencias para que les sirvan a todos. Muchas gracias a ustedes. Ingeniero Luis Solís, en este minuto también, ¿qué queda por apuntalar en esta gestión? ¿Qué queda por apuntalar para que aquí podamos decir que se han sentado bases en algo concreto? Algo bien interesante que escuché. Muchas veces nosotros no tenemos nada que ir a enseñarle a las comunidades. Ellos nos van a enseñar. La experiencia es ancestral, milenaria, saber escuchar y articular el Estado, pero atendiendo las necesidades de las comunidades en la defensa y la protección. Creo que hemos sentado una base y la base ha sido que podemos trabajar todos los actores en este país en la defensa de nuestros bosques, los podemos articular y el ejemplo son los centros de coordinación interinstitucional para incendios forestales. Se puede porque tenemos un problema y todos nos unimos para atender ese problema. Nuestros bosques son medios de vida, ese no hay ninguna duda. Gracias. Los felicito por esa gestión. Cerca de 15.000 hectáreas han sido afectadas hasta ahora por los incendios forestales en Honduras, uno de los países más impactados por este fenómeno que es considerada como una verdadera desgracia. También es un fenómeno que golpea fuertemente al resto de los países, donde las llamas consumen cada año extensas áreas de bosque, tal y como se ha establecido en foros HRN-TSI. El ministro director del ICF, Luis Solís, ha señalado que el 80% del territorio nacional es de vocación forestal. El bosque es un recurso renovable, pero es necesario que se gestione una buena gobernanza de los recursos forestales. No estamos viendo al bosque como un bien común. De un presupuesto de 2.500 millones, en 2007 pasó a 423 millones y luego a unos 15 millones de lempiras, amplió el director del Instituto de Conservación Forestal. Honduras no ha tenido un buen manejo de los planes de ordenamiento territorial. Es una prioridad que haya presencia y fortalecimiento institucional para lograr una buena gobernanza del bosque. Bueno, les queremos agradecer al ministro director del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Luis Solís, por haber estado aquí con nosotros. También muchas gracias a Marco Barquín, coordinador de Bosque Biosfera Sierra de Minas en Guatemala. Gracias también a Óscar Oquelí, ingeniero forestal y director nacional de El Edén, y a Víctor Fagundes, subcomisario y jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional del Cuerpo de Bomberos en Uruguay. Gracias a nuestros panelistas. Gracias también a todo este equipo de producción, hoy con Ángela García, Yaeli Chinchilla y a todos los que han hecho posible que de nuevo la señal de foros HRN-TSI ahí estaba al aire. Y gracias sobre todo también a nuestros oyentes y televidentes que cada vez que abrimos estos espacios nos dispensan con su audiencia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima en Foros HRN-TSI.